dinero, pero sí mucho amor. Mucho amor es lo único que tengo en el bolsillo y en el corazón. Plata no tengo. Por eso le voy a preguntar a Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con el tema de las pensiones? Estamos aquí en la Rotativa del Aire y en RPP La Voz de todo el Perú, Diana Falcón y Jorge Rodríguez. Hola, profesor, bienvenido. Precisamente, Pedro, esta semana se está hablando ya de una reforma del sistema de pensiones. Para empezar, es importante que el tema se ponga en debate. Totalmente de acuerdo, buenos días a todos. Efectivamente se ha puesto en debate, yo diría un debate retrasado, la reforma integral del sistema de pensiones. Y la palabra integral es importante, porque no es solamente la reforma del sistema privado, de las administradoras de fondos de pensiones o AFP, claro, sino incluye todo, incluye lo que es la ONP, o Oficina de Normalización Previsional, y también los aportes solidarios o subsidiados de Pensión 65. La idea es que en el largo plazo deberíamos tener al 100% de la población cobertura. Se habla de una pensión mínima, Pedro. ¿En qué consistiría y de cuánto sería aproximadamente? A ver, hoy día solamente existe una pensión mínima en el sistema público, que es un sistema subsidiado. La pensión claramente es un subsidio, y hay un tratamiento discriminatorio entre los que aportan en el sistema privado, no tienen pensión mínima, y el sistema público, donde sí hay una pensión mínima. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema privado? Va a depender del aporte, indudablemente, la pensión. Y eso es, ¿qué tantos años uno aporta? ¿Qué tanto uno aporta? Que es el 10% de su sueldo. Y eso se va a mantener, y de la rentabilidad que genera la gestión de ese aporte. Más o menos, por cada 100.000 soles, la pensión es de aproximadamente 100.000 soles acumulados. La pensión es entre 500 y 600 soles. 100.000 soles acumulados. Si uno va desde el origen del sistema de pensiones, más del 60, entre el 60 y 70% ha sido rentabilidad. Ojo, que el sistema es de la última década del siglo anterior, ¿no? Sí, claro. Ahora, profesor, ¿cuántas veces hemos escuchado sobre una reestructuración, un replanteamiento del sistema de pensiones y no se ha concretado? Finalmente, ha llegado el momento, y si es así, ¿por qué es tan importante que exista un sistema de pensiones inclusivo que considera el 100% de los adultos mayores? A ver, hay 3 elementos que todo sistema de pensiones a nivel mundial debería cumplir, según el Banco Mundial. El primero es universal. Todos aquellos que llegan a ser adultos mayores deberían tener una seguridad de evitar la pobreza. Hoy día, todos sin excepción. No, sin excepción. Claro. Porque hoy día más del 50% no tiene ningún ingreso, y o vive en pobreza extrema, o vive subsidiado por su familia. Lo segundo debe ser sostenible, y por eso es importante el largo plazo. Es decir, sostenibilidad significa que hay un fondo, que existe ese fondo a través del cual se va a pagar. No que se va todos los años a presupuestar, sino que hay un fondo gestionado, y de ese fondo salen las pensiones. Y lo tercero, tiene que generar un nivel mínimo. Y ahí la importancia, porque si uno genera un sistema de pensiones, y si los aportes que uno genera van a implicar 10 soles al mes, pues con 10 soles uno no vive. Y ahora, ¿cuánto está afectando esto del retiro? Se hizo durante la pandemia, se habla ahora de una nueva posibilidad de retiro. Este es un tema polémico, y muchos dicen, no, quiero mi plata, pero a ver, ¿cómo afecta económicamente a largo plazo, por ejemplo? En economía hay una teoría que se llama del comportamiento, y que habla que los seres humanos no somos tan racionales en el largo plazo, lo somos en la decisión inmediata. ¿Dónde va mi comentario? Yo quiero el dinero y lo quiero gastar hoy, y lo quiero vivir hoy, y a veces descuidamos el largo plazo. Por eso es que todos los sistemas de pensiones son obligatorios, es decir, de alguna manera obligan a un aporte de entre 10 y 13% en el caso, en el caso peruano. Ahora, esta reforma, que incluye a todos, va a incluir de todas maneras, valga la redundancia, algún tipo de presupuesto del Estado, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo? Todos tenemos derecho a una vida digna, y más aún el adulto mayor, que ya no está en capacidad de seguir trabajando. Ahora, desde el Ejecutivo, profesor, se ha anunciado una y otra vez que esta medida de retirar los fondos una vez más de la AFP es nociva, que es populista, y bueno, y con esta reforma anunciada queda claro que de parte del gobierno no hay un acuerdo. Sin embargo, en el Congreso de la República hay 3 o más, hasta 6 propuestas legislativas que involucran el retiro de fondos de la AFP. En el Congreso parecen decididos a aprobarla, aunque sea por insistencia. Yo lamentablemente diría que nuestro Congreso se ha comportado de manera bastante irresponsable los últimos meses, con decisiones que tienen que ver con te satisfago el corto plazo y no genero ninguna visión de largo plazo. ¿Por qué un retiro es nocivo? Por 2 razones principales. La esencial es que sacrifica la pensión. Porque si vamos al caso argentino, el caso argentino se
nacionalizó todo el sistema privado y no necesariamente las pensiones hoy día son mejores de lo que habrían sido si eso existiera. Fueron cerca de $30.000 millones. Claro. En el caso peruano, el retiro, lo primero es la gente se va a quedar sin pensión y el Estado no está diciendo yo te voy a reemplazar. Pero lo segundo, y es algo que generalmente no se analiza, es que el sistema llegó a tener o tendría hoy día más o menos 200.000 millones de soles y es dinero de largo plazo. Los sistemas de pensiones en el mundo financian grandes obras de infraestructura porque hay periodos de recuperación de 10 o 20 años. El objetivo principal, rentabilidad y pensiones adecuadas, pero en paralelo financian grandes obras de infraestructura. Pedro, pero sobre ese punto, seguramente nuestros oyentes y televidentes te pueden decir, ¿no? A ver, pero cuando sucede esto, yo veo en mi reporte que si hay un problema económico, yo pierdo y la AFP no. ¿Ah? Y yo quiero mi plata. Es lo que mucha gente podría pensar. Y es válido. Claro. ¿Qué argumento frente a este? A ver, ahí hay varios argumentos, ¿no? Y habría que ver cómo va a salir el reglamento de la norma si finalmente la norma es aprobada. Sí. A ver, los sistemas de pensiones tienen distintos fondos y hay fondos moderados dependiendo del riesgo. Entonces, cuando el riesgo es bajo, la posibilidad de pérdida es casi inexistente, el fondo cero hoy día. Cuando el riesgo es más alto, que hay mayores posibilidades de rentabilidad, la rentabilidad también implica un mayor riesgo. Y ese es un ejemplo interesante, porque vamos a poner el caso de las inversiones en bolsa, ¿no? En 100 años, en las bolsas más profundas, las norteamericanas, la rentabilidad fue 12% en dólares el siglo pasado anual. 12% en dólares. Pero eso esconde un periodo de pérdidas con la Gran Depresión, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los fondos de pensiones, por eso son rentables en el largo plazo y lo recomendable es que cuando uno es joven, uno todavía puede asumir esos riesgos, esas alzas y bajas. Pero yendo directamente a la pregunta, es verdad que como está la estructura hoy en día, cuando hay una caída de los mercados como el año 2008, por ejemplo, el año 2008 todos los fondos perdieron, no había el 0, todavía había el 1, 2 y 3, perdieron 5, 20 y 35%. Y las AFPs no perdieron porque cobraban sobre flujo, sobre el sueldo. Hoy día, por lo menos, las AFPs ya no cobran sobre el sueldo, sino sobre el fondo. Hay una cierta relación. Ahora, pero también es cierto que un aportante que realiza tiene ingresos de manera constante, puede pensar, ¿no? Yo estoy aportando cada mes, cada año, tengo un fondo razonable y si es que se lleva a cabo esta aprobación del retiro, las demás personas van a retirar su plata y esto me va a afectar. ¿Es válido este razonamiento? A ver, cuando las personas retiran, hay una venta de activos del fondo y eso generalmente castiga precios y eso puede afectar la gestión propia del fondo. Ahora, hay que mencionar ante la pregunta que se mantienen dos alternativas de retiro. 25% en el caso de vivienda única, lo cual tiene toda la lógica del mundo porque es parte de la calidad de vida. Y 50% en el caso de enfermedad terminal, ¿no? Por lo menos se han considerado estos dos elementos. Muy bien. Se incluye 18 años para empezar a aportar y habría que analizar cómo el Estado va a aportar en paralelo para ayudar a la informalidad. Pedro, hay que estar atentos al debate. Muchísimas gracias. Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, con nosotros.